Yo les tengo que confesar que me encanta que nos hagan llegar sus dudas. Muchas veces son en forma de conversación, o sea, empieza, oye, y por cierto, te lo explico luego esta noche, si no te importa. Y me han hecho una pregunta esta mediodía, además muy concreta. ¿En qué se diferencia un huracán de un tifón? Es decir, ¿el tifón es más potente o es de otra forma o es más grande o a qué se debe la diferencia de nombre? La diferencia entre un huracán y un tifón es la zona en la que se produce. Por lo demás estamos hablando exactamente del mismo fenómeno que se denomina de una manera huracán cuando afecta al Atlántico o al Pacífico, la costa americana, y se denomina tifón si afecta al Pacífico en la zona asiática. Son las zonas en las que se pueden producir huracanes y o tifones. En el hemisferio sur no se dan porque para ello hace falta que haya una cierta temperatura del océano que no se da, no llega a darse nunca en el hemisferio sur, como decimos. O bien en el Atlántico, la costa americana, a Europa es muy raro que lleguen los huracanes, algunos llegan, pero bueno, en el Atlántico, y la otra zona de estos fenómenos es el Pacífico, bien la zona nororiental, costa americana, que se denominan también huracanes, la costa asiática, que se denominan tifones. La palabra tifón procede del chino taifung, que significa viento grande, viento poderoso, mientras que la palabra huracán viene de huracán, del idioma taíno, un idioma arawak de la zona de las Antillas, palabra que tomaron los españoles. Obviamente los españoles no conocían esas ventoleras, ni mucho menos, de ese calibre. Las Antillas sí, que fue donde primero llegaron, que se podría traducir como centro de los vientos. En cualquier caso, como decimos, es el mismo fenómeno, se llama huracán o tifón dependiendo de la zona a la que afecte. La siguiente pregunta que vino a colación dice, oye, por cierto, ¿el Katrina fue el huracán más grande o...? No, el huracán más grande fue el huracán Patricia, 2015. ¿Y cómo es que de Patricia se ha hablado mucho menos que de Katrina, por ejemplo, o del Mitch, que lió la que lió? Varias razones. Lo primero, porque afectó a la zona del Pacífico americano, no el Pacífico asiático, el Pacífico americano, donde causó, gracias a Dios, muchísimo y menos impacto poblacional. Es decir, un huracán que entre por el Caribe y que empiece a afectar a los países del Caribe, Cuba, República Dominicana, Haití, etcétera, etcétera, que entre por México por la zona de Yucatán o por Estados Unidos por el sur, la zona de Florida y tal, estamos hablando de ciudades muy grandes las que hay ahí, mientras que en la zona del Pacífico americano hay algunas grandes ciudades, pero ni mucho menos estamos hablando de ese tipo de la parte que puede afectar, o más al norte sí que hay enormes ciudades. Pero como decimos, además afectó prácticamente nada a la costa. Bien, aquí tendríamos que hablar precisamente del tema de la afectación humana de los desastres ambientales, porque no es una manera objetiva de medir el tamaño. Se habla muy poco, o relativamente poco, del huracán Patricia porque causó pocos daños. Es decir, creció enormemente, ya decimos en el año 2015 pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán de fuerza 5 en 2 días, la máxima potencia. Ya se dijo en su momento que cuando llegara a México
casi con toda seguridad sería el huracán más potente que había afectado jamás a México, y muy poquitas horas después se dijo que sería el huracán más potente que se hubiera registrado nunca. Ahí estamos, efectivamente, el huracán más potente, más profundo, con unos vientos sostenidos de 305 kilómetros por hora, 305 kilómetros por hora. Párense ustedes a pensar lo que es eso. Y no estamos refiriéndonos a una racha de viento, no, a vientos sostenidos, o sea, todo el rato, 305 kilómetros por hora. La suerte que hubo fue que, de la misma manera que se profundizó muy rápidamente, decayó igual de rápidamente en cuanto tocó tierra. O sea, fue tocar tierra y pasar prácticamente de golpe de categoría 5 a categoría 1, y muy poco después pasó al estadio de tormenta tropical. Pero sigue siendo el más grande, el más poderoso del que se tiene noticia, obviamente. Los huracanes que hubiera en la época de los dinosaurios, pues no nos han quedado registros. Los tiranosaurios rex pues tenían los bracitos muy cortos y no podían escribir. A lo que hacemos referencia de los desastres naturales, recordarán ustedes que ya hemos tenido cierta polémica grande, con el incendio de la zona del puerto calatraveño, que a pesar de que ha afectado a una tremenda superficie, más de 600 hectáreas, no pasó del nivel 0. ¿Por qué? Pues porque no hubo que trasladar población y no se vieron afectados núcleos urbanos, mientras que otros incendios, como el de Villarta, que sí hubo que hacer esto, sí que tuvo nivel 1. Y con lo mismo, se está cuestionando en Estados Unidos que el sistema de clasificación de tornado habría que cambiarlo, porque depende del destrozo que haga el tornado. Con lo cual, un tornado puede ser 20 veces más grande en mitad del desierto, pero si no ha afectado, si no ha hecho daños, tiene una categoría menor. ¿Por qué? Porque categoría 1, si destroza tal cosa, categoría 2, si se lleva casas para adelante, están pensados de esa manera. Muchas veces este tipo de clasificaciones están pensadas desde el tipo de vida de la afectación humana o de la protección a los civiles, y no con criterios objetivos, que es lo que se va buscando últimamente. Como decimos, el huracán sí tiene esos criterios objetivos de velocidad, de profundidad. Los tornados es simplemente por el destrozo que cause. Como decimos, un huracán más poderoso del que se tiene noticia, Patricia, en el 2015, afectó a la zona de México, y la diferencia entre tifón y huracán, la zona a la que afecta. En el Atlántico y en la costa pacífica americana, huracán; en la costa pacífica asiática, tifón. Volviendo a nuestro barrio, pues decirles que en algunas zonas sí que ha habido precipitaciones, como ven ustedes ahí en el Mediterráneo, no muy compactas esas tormentas. Nosotros hemos tenido una madrugada y una mañana ciertamente plácidas, con un cielo mayoritariamente azul, alguna nubecilla que parece que resalta todavía más el azul del cielo, alguna nube de evolución, pero como decimos, un día bastante tranquilo, en el que ha subido la temperatura y se ha ido notando. ¿Qué es lo que tenemos que destacar en el mapa de frentes? Pues lo primero, esa zona anticiclónica que tenemos, esa separación en las isobaras, viento en calma o muy flojo en general, Larry, que aparece por allí ya, en la zona de Terranova, y el anticiclón de las Azores situado de tal manera que va a permitir que esta borrasca se vaya situando frente a la península ibérica, y en la que nos va a dejar precipitaciones para el inicio de la próxima semana, mientras Larry continúa con su periplo, ya se convierte en ex-Larry, en una tormenta extratropical que en cualquier caso va a afectar a la corriente de chorro también a partir de la próxima semana. Lo que más nos interesa, como decimos, esa borrasca que se va acercando por el Atlántico, y que sí, que parece ser que sí. Y tenemos que hacer muchísimo hincapié en que ojalá sí, porque llevamos ya 8 años de sequía, de déficit hídrico. Es decir, Córdoba se muere de sed. Necesitamos agua, mucha agua. Si en los próximos 15 días no llueve lo que es llover, no caer 4 gotas morras, si no llueve
la situación va a ser muy dramática en toda la provincia de Córdoba, muy dramática, y no estamos hablando de que no se podrán llenar piscinas y que habrá que apagar las fuentes. Estamos hablando de que ya se está hablando de posibles restricciones de agua. Los que vivimos los 90 sabemos lo que puede significar eso. Y en cualquier caso, si el otoño no es un otoño excepcionalmente lluvioso, también vamos a estar en problemas. Les avanzo, no parece que ninguna de las dos cosas vaya a cumplirse. Ni da la sensación de que el otoño vaya a ser especialmente lluvioso, ni da la sensación de que en 15 días llueva lo que tendría que llover. De momento, como decimos, hasta el fin de semana no va a haber precipitaciones, la temperatura va a ir subiendo, pero va a ir subiendo hasta el lunes. El lunes va a ser un día, digamos, caluroso dentro de lo que estamos teniendo. Está haciendo un sol picado, un sol desagradable, un sol de feria, propiamente dicho ya. Ese sol que si te pilla en la parcería en el ferial sin sombra, pues te hace pasar un rato regularcito. Curiosa va a ser también la subida de la mínima aquí el lunes. En cualquier caso, la temperatura mínima en unos límites más o menos razonables. El viento ya va a ir rolando, lo hemos tenido estos días de oeste o noroeste, va a ir rolando a componente suroeste, vientos flojos, a mediodía pueden apretar algo más, pero como decimos, quitando el lunes que arreciará un poquitín más, 25 km por hora, tampoco es que vaya a haber ni un huracán ni un tifón, ni mucho menos, pero como decimos, el viento lo vamos a notar de dirección suroeste. El tiempo para mañana, cielo poco nuboso, despejado, algún intervalo de nubes de evolución, la temperatura en ascenso. Así vamos a estar hasta el domingo, a partir de ahí bajará y tendremos las esperadas y necesarias precipitaciones. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos el lunes a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, disfruten del fin de semana y no me sean infieles.